Bogotá, julio 19 del 2017. Obituario a los mártires de la lucha anticolonial de Colombia, con motivo del segundo centenario del fusilamiento de Policarpa Salabarrieta y de sus 8 compañeros, ocurrido en Bogotá el 14 de noviembre de 1817. Reverendos padres, señores académicos, señoras y señores. Tengo referencia que desde el primer gobierno de la República en 1811 y hasta el gobierno militar de Rojas Pinilla, que concluyó en 1957, se ha celebrado cada año el homenaje a los mártires de la independencia con una procesión por las calles circundantes a esta iglesia de la Veracruz o Panteón Nacional. En estas procesiones participaban la academia, las autoridades, y se llevaba en andas una imagen del Cristo de los Mártires. Hoy, en el 2017, estamos repitiendo este mismo acto como conmemoración a esta memoria, sin procesiones ni actos públicos. Hoy, solo las academias colombianas y otras pocas organizaciones gubernamentales rinden homenaje a los mártires de la independencia. En este momento, continuando con la tradición, estamos rindiendo homenaje a la Pola, una de las 59 mujeres mártires de la independencia, fusiladas en 35 ciudades y pueblos de 11 departamentos de la hoy Colombia. Ella fue la única mujer fusilada en Santa Fe de Bogotá en 1817 y sepultada en este lugar, siendo este un homenaje a la memoria histórica de una mujer luchadora y sacrificada por la historia de Colombia, por la libertad de Colombia. Quiero esbozar aquí 3 ideas, todo con el fin de analizar la narrativa que se ha utilizado para hacer este recordatorio a los mártires de la patria y a Policarpa Salabarrieta. Estas ideas me surgieron al leer los textos de los académicos que han estado de pie en este mismo podio, hablando año tras año, repitiendo, haciendo alabanzas, con el único fin de no olvidar. Primero, la narrativa que oculta el acto repetitivo del homenaje a los mártires a lo largo de más de 2 siglos. Segundo, el hecho que sea la Pola la única mujer fusilada y enterrada en este panteón de mártires. Y tercero, la lucha, hoy un tanto fallida, por mantener la memoria viva de los mártires de la patria. Primero, en actos anteriores en este mismo podio se dijo, comillas, este es un acto solemne, religioso y patriótico, cierro comillas. Comillas, este acto da sentido de cohesión nacional, cierro comillas. Estas palabras son esencia de la narrativa que subyace a esta celebración recordatoria. La narrativa utilizada de un lado se repite año tras año y del otro es análoga al martirio de Cristo. Según Leonardo Boff, comillas, el martirio es posible porque existen personas que prefieren sacrificar su vida a ser infieles a sus propias convicciones. Cierro comillas. Se considera en la cultura occidental a Jesucristo como el mártir por excelencia. A él lo siguen los mártires de la fe cristiana y a estos los mártires del reino de Dios. Estos últimos luchan por la utopía del reino. Sin tener una fe cristiana explícita, pertenecen a la misma causa de Cristo. Este último es el caso de nuestros mártires y el de Policarpa. Los académicos expresaban así la mecánica repetición de la celebración y la fe cristiana intrínseca al acto mismo. Eduardo Ruiz Martínez en 1994 se refirió al relato que hizo el cronista Caballero sobre los inicios de esta celebración en la iglesia de la Veracruz el 20 de julio de 1811 y luego en 1813. Comillas. Esto para decir que desde hace ya muchos años se ha convertido en una larga tradición llevar a efecto por estas calendas una ceremonia religiosa de sufragio en memoria de los mártires de la independencia en el Panteón Nacional de la Veracruz. Y en esta homilía a los próceres realizada en 1984 por el padre Manuel Briceño Jáuregui en este mismo recinto dice, comillas, y si nosotros celebramos anualmente un funeral
por los caídos es porque sabemos que éstos pasaron del patíbulo a la eternidad, porque a todos los acompañó en este viaje postrímero el que por antonomasia denominamos Cristo de los mártires. Resumiendo, tenemos que la narrativa producida por esta celebración a los mártires nos indica que ésta se asocia completamente a la fe cristiana, a la Eucaristía con la que se actualiza cada año el sacrificio. Es decir, se revive cada año el suplicio de Cristo a través del suplicio de los mártires. Además, se asocian los hechos al punto espacial donde ocurrieron, el monumento de la iglesia de la Veracruz, la iglesia de los mártires o el Panteón Nacional. Segundo, el hecho de que sea la Pola la única mujer fusilada y enterrada en este panteón de mártires. Ella yace acompañada por 78 patriotas más ejecutados durante la Reconquista Española, quienes fueron inhumados en esta iglesia, ya que la Hermandad de la Veracruz era la encargada de asistir a los ajusticiados y darles sepultura en la fosa de esta iglesia. A Policarpa la exhumaron y posteriormente la enterraron en la iglesia de los agustinos. La Pola ha sido recordada de diferentes maneras por la academia y existe obviamente una narrativa a su memoria. En este recinto ha sido mencionada en casi todas las homilías durante los años de existencia de la Academia Colombiana de Historia y de celebración de este recordatorio. Y por fuera de esta celebración son innumerables las diversas formas como se ha evocado su memoria. En 1902, con un anagrama y un soneto, siendo el anagrama Yace por salvar la patria. En 1910, para festejar el centenario de la independencia, la Academia relaciona los diferentes monumentos y documentos con los que se recordó a la Pola en su centenario de nacimiento. Otra estatua se menciona en el boletín de la Academia de 1911. El drama escrito por José María Domínguez Roche, titulado La Pola y representado en 1820, es recordado por la Academia en 1915. Igualmente, otro soneto es publicado en 1915. Tenemos también el discurso pronunciado ante una nueva estatua, esta vez erigida en Bogotá en 1917. Hay placas conmemorativas, recuerdos, etc. En el 2015 se publica un memorial sobre el dramatizado La Pola de RCN Televisión. En él se cuestiona la tergiversación de la historia novelada que presenta la televisión nacional. Al tiempo que se honraba, también se la tachaba y destruía. Que si era bastarda, que si su nombre era Polonia, que si era doncella, que si su sitio de nacimiento era Guaduas o Mariquita o Tenjo. Todo esto controvertía su imagen de heroína y mártir. No ocurrió lo mismo con sus demás compañeros hombres de sacrificio. Resumiendo, la narrativa que subyace al discurso sobre la Pola es ambigua. Al tiempo que se la alaba, se la critica y desvaloriza. Como es ambiguo el culto a la Virgen María, Madre de Dios. Esto nos acerca aún más a la idea de la asociación de estas celebraciones con la fe cristiana, lo cual es consecuente con la tradición cultural hispanista de Colombia. Tercero, la lucha hoy fallida por mantener la memoria viva de los mártires de la patria, entre ellos el de la Pola. En 1994, el académico Eduardo Ruiz Martínez dijo, abro comillas, la Academia Colombiana de Historia, que desde comienzo del siglo, se refiere al siglo XX, ha sostenido la iniciativa de esta recordación patriótica y religiosa. Cierro comillas. Y más adelante, en 1979, el académico Antonio Cacua Prada dijo, comillas, este periodo de nuestra historia está cargado de patriotismo que ya nadie recuerda. Cierro comillas. Ya en el 2003, otro académico se preguntó, comillas, ¿nos importa la memoria de los mártires que con el sacrificio de su vida y el legado de sus ideas y de su acción conquistaron la independencia? Cierra comillas. Hoy recordamos a los mártires entre estudiosos de la historia, pero estos deberían ser recordados por las masas. ¿Le interesa a las masas de la Colombia de hoy la memoria de los mártires? Definitivamente no. ¿Conoce Colombia a sus mártires?
Definitivamente no. ¿Conocen a Policarpa Salabarrieta? Definitivamente no. Teniendo en cuenta que el pasado es un país al que las nuevas generaciones deben viajar, hago uso de la obra de James Edward Young. Young es un estudioso de las diversas formas, imágenes, discursos y narrativas utilizadas para perpetuar en la memoria el pasado. Young ha puesto en práctica sus ideas en Berlín para conmemorar la unión de los dos Berlines, en Nueva York para recordar el 9/11 en la zona cero, en Washington, D.C. para criticar el monumento al Holocausto judío. Con base en la lectura de Young me pregunto, ¿no debemos actualizar los memoriales con fin de mantener viva la memoria histórica de los tiempos modernos? ¿No deben los monumentos evolucionar a través del tiempo? A los ojos de los críticos modernos y artistas, la difícil esencia de los monumentos tradicionales y sus pretensiones de grandeza los destinan a un estatus premoderno y arcaico. Por lo tanto, su actualización se hace inminente. La moderna concepción del monumento así lo dicta. Estos deben evolucionar tanto en significado como lugar y tiempo hacia formas negativas del monumento. Segundo, no debemos volver a pensar la narrativa con la que homenajeamos a nuestros mártires de la patria y a las pocas mujeres, Policarpa Salabarrieta entre ellas. La narrativa desarrollada para recordarlos corresponde a los cauces de la cultura hispanista colombiana, pero no pone en práctica los nuevos conceptos desarrollados como la contramemoria y la contranarrativa. Los conceptos contramemoria y la contranarrativa sugieren que en vez de llenar el lugar dejado por los mártires o muertos con formas positivas, los artistas, creadores o entidades culturales deben pensar en llenar el espacio vacío con lo que Young llama la persona ahora ausente. Él los llama los contramonumentos, es decir, que los espacios destinados a los memoriales conmemorativos deben concebirse para retar la premisa del monumento, para contradecir el discurso oficial. La narrativa de los eventos debe representarse ahora como una contranarrativa. 3. Se debe buscar el en vez de la historia narrada. Debe pasar de lo racional a lo simbólico. Es el significado ausente de la narrativa oficial. Un ejemplo claro de estos conceptos son los usados por Young en el monumento de la zona cero de Nueva York recientemente inaugurado. Cuando todos pedían volver a construir una réplica de las torres destruidas el 11 de septiembre, él hizo el monumento con unas piscinas sin fondo que nunca se van a poder llenar. Poniendo en contexto estas ideas en el caso colombiano de hoy, los museos de memoria histórica que se están construyendo están usando el concepto de la narrativa en positivo, o sea, la guerra misma, la muerte misma. La contranarrativa, por ejemplo, puede ser el miedo, que quedó sembrado en toda la sociedad colombiana. Expresiones del miedo no se encuentran en ninguna parte. Para esto se requiere de artistas, instalaciones o discursos que simbolicen el en vez del discurso positivo. No corresponde ni a las iglesias ni a la religión estos temas. Estoy uniendo de un lado narrativas literarias, que son las de los académicos publicadas en el Boletín de Historia de Antigüedades, con narrativas artísticas y creativas. Ambas quieren tanto homenajear mártires como mantener viva su memoria histórica, aunque con formas distintas. Sin embargo, este podio es el adecuado para señalar que es posible hacer el viaje al pasado con mucho más público, con público nuevo que seguramente va a estar satisfecho de homenajear mártires muertos por la causa de la libertad. Muchas gracias.